Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. Es un gusto, es una alegría, una satisfacción poder compartir con ustedes el pan de la palabra. Sobre todo en este jueves eucarístico, 29 de abril. Por eso yo les invito a leer el Evangelio del día de hoy, tomado de San Juan capítulo 13, del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Estimados hermanos, quiero compartir con ustedes esta sencilla reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. ¿A qué nos invita el Señor? A entender, y no solo a entender, sino a practicar. Y fruto del entendimiento y de la práctica de la enseñanza, el resultado, ser dichosos, ser felices. ¿A qué nos invita el Señor? El contexto lo ponemos muy en claro. Es la última cena. Es el Señor, es el Maestro que realiza ese gesto de lavarle los pies a sus discípulos. Es el mismo Dios que se abaja, que se humilla, para que el hombre entienda que en ese gesto de humildad, en ese gesto de servicio, es el mismo Señor el que nos invita a servir. Por eso podemos decir que esa es la motivación que tiene en el Evangelio el mismo Señor Jesucristo, no solo para sus apóstoles, también para nosotros. Su propósito no es otro, sino darnos un ejemplo de humildad por caridad. Podemos decir que el Señor les enseña y nos enseña con una parábola en acción. Es la humildad practicada por la caridad en el servicio. Es un gesto, es un signo, el lavatorio de los pies. Pero es un signo, es un gesto con una grande enseñanza, como lo acabo de mencionar. La enseñanza con una parábola en acción. ¿Qué significa para su servidor este gesto de lavarle los pies a sus discípulos? ¿Qué significa ese lavatorio de los pies? Para mí no significa otra cosa, sino que es una gran lección de fraternidad y de actitud de servicio para los demás. Eso es para mí lo que el Señor nos invita a entender, y no solo a entender, sino a practicar. Por eso repito, para mí ese gesto del lavatorio de los pies no es otra cosa sino una gran lección de fraternidad y una actitud de servicio a los demás. Desglosando, ¿qué sería ese lavatorio de los pies? ¿Qué sería ese lavatorio? ¿Qué es lo que quiso el Señor? Ayudarles a sus apóstoles y a nosotros a entender. Lavatorio es lavar, limpiar, purificar el corazón de los hombres, que muchas veces se filtra el egoísmo, se filtra la indiferencia, se filtra actitudes superficiales, distantes, mezquinas de las necesidades de los demás. De eso quiere lavar el Señor a sus apóstoles, que no se filtre esos sentimientos en sus corazones de sus amigos, de sus discípulos,
sino que aprendan del Maestro. Lavarle de esos sentimientos que se pueden filtrar en sus corazones. Lavatorio de los pies, de los pies. Quiere limpiar, lavar esos pies para que estén limpios, y no solo limpios, estén ligeros, para que puedan correr, atender las necesidades de sus hermanos. ¿Se fijan? Ese gesto del lavatorio de los pies, lo que significa, lo que representa, no es otra cosa sino una enseñanza con una parábola en acción, un ejemplo de humildad por caridad. Qué importante es entender esto mismo. Traigo a locución aquel texto tomado de la exhortación apostólica Evangelium Gaudium del Papa Francisco en el número 24, cuando él habla de la iglesia y de la iglesia en salida. Me llama mucho la atención esa palabra, ese término en el Papa Francisco, primeriar. ¿Qué dice el Papa cuando habla de la iglesia? Dice, la iglesia en salida es una comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran en la necesidad de sus hermanos. Primerear, es decir, Cristo mismo que toma el primer lugar de servidor. Es el primero que sale al encuentro del hombre para servirlo. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda también a hacer lo mismo con sus hermanos. Primerear. Es Cristo que toma la iniciativa. Es Cristo que nos da ese ejemplo. Es Cristo que nos enseña con su vida a servir. Por eso él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Por eso, al final, la vida cristiana no es otra cosa, no solo es comprender, sino practicar la caridad. No solo es conocer, sino hacer. La vida, un servicio a los hermanos. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Qué grande dicha de servir. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a poner en práctica para ser dichosos y felices. También nosotros practicando la humildad por caridad y haciendo de nuestra vida una parábola de vida, una parábola de servicio, de caridad en el hermano. Sigamos orando por todos los enfermos y las personas que les cuidan. Especialmente les invito a orar por todos nuestros enfermos de nuestra comunidad parroquial, todos sin excepción. Reciban la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias.